Habrán escuchado que el mundo K-pop es muy exigente y competitivo, con condiciones a veces desfavorables hacia los artistas y las artistas que en la mayoría de los casos son jovencitos, jovencitas, adolescentes que luchan por un sueño. Contratos que a veces tienen cláusulas que favorecen más a las empresas y bastante control en la vida de los artistas. Bueno, en la Asamblea de Corea ha sido aprobado un proyecto de ley que define límites. Límite al control de las agencias sobre sus artistas. ¿Hasta qué punto pueden meterse en sus decisiones personales como el peso, la apariencia, la cantidad de horas que pueden trabajar, la transparencia en cuanto a cuestiones económicas, entre otras? Ya te cuento de lo que se trata. Por supuesto, no queremos generalizar y para un abordaje completo hay que hacer un análisis sociológico e histórico, porque el tema de la exigencia y competencia en Corea probablemente no es solo de K-pop, sino de toda la sociedad, en donde en otros rubros y profesiones también se respira esa constante necesidad a mejorar, a dar lo máximo. Por supuesto, con los pros y contras y todas las implicaciones que puede representar eso. Pero bien, ese no es el tema de este video, capaz que lo podemos tratar en otro. Hoy vamos a detenernos en una novedad, en una iniciativa para prevenir situaciones injustas y de aprovechamiento en el mundo del entretenimiento de Corea. La ley llamada como No Más Casos Lee Seung-gi. Sí, nos referimos al actor que recientemente se casó con Lee Da-in, hermosos los dos, pero antes él había sido noticia por el escándalo que tuvo con su ex agencia Hook Entertainment, quien durante 18 años le hizo creer que era un cantante de pérdida y no le pagó lo que le correspondía. Realmente fue un caso de alto perfil que generó un cimbronazo en el ambiente artístico, por la cantidad de dinero en cuestión, por los involucrados. Bueno, Lee Seung-gi es una de las celebridades más queridas de Corea y Hook también era una empresa bastante considerada, a tal punto que Yoon Yo-jong, la ganadora del Oscar, formaba parte de esta agencia y luego del escándalo se fue. Bueno, si quieren saber mejor sobre este escándalo pueden hacer clic aquí. Se presentó un proyecto de ley para regular toda esta relación bastante descontrolada y desequilibrada entre artistas y agencias. Bueno, no es algo raro escuchar, ¿no? De artistas que tras varios años de trabajo terminaron con una ganancia cero o muy poco. ¿Y qué hay de la cantidad de horas que trabajan durante el día? ¿O el control o presión sobre el peso, la apariencia? ¿Cuánto deben pesar? ¿Cómo deben lucir? Bueno, este proyecto de ley, que ya tuvo un avance bastante importante a nivel legislativo porque fue aprobado en el comité correspondiente de la Asamblea, establece lo siguiente. Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a esto que es Genie Channel, ¿sí? Y te invito cordialmente a que puedas hacer clic acá en el botón y a suscribirte con la campanita. Que las agencias deben dar reportes financieros sobre ingresos y egresos al menos una vez al año o cuando el artista o la artista lo solicite. O sea, están apuntando a la transparencia. También se protegen los derechos de los trainees y artistas, por ejemplo. No pueden perturbar la escolaridad, que dejen la escuela o que no vayan a clases. Tampoco pueden pedirles que hagan algo que ponga en riesgo su salud o exigirles parámetros irrazonables de la apariencia física. Y por supuesto, se prohíbe cualquier tipo de violencia verbal, física o sexual. Se establecen límites a la cantidad de horas que pueden trabajar según las edades. Por ejemplo, para menores a los 12 años, 25 horas semanales y por día 6 horas máximo. De 12 a 15 años, 30 horas semanales máximo y 6 horas por día. De 15 a 19, cuando adquieren la mayoría de edad, 35 horas semanales y 7 horas por día. También se requiere asistencia para la salud física y emocional, deben dar apoyo escolar. E interesante este punto, se garantiza el derecho al sueño suficiente. También permite que las autoridades puedan intervenir de modo directo en casos particulares de investigación. Bueno, la iniciativa deberá seguir avanzando el curso legislativo para entrar en vigor y esperemos que puedan contribuir a establecer una mayor equidad en las negociaciones entre artistas y empresas y sobre todo a mejorar las condiciones para quienes luchan por sus sueños. Bien, chicos, ¿qué les parece esta noticia? Por supuesto, espero tu comentario ahí abajo y quiero agradecer también el respeto y la consideración que en general Ginichingos tienen a la hora de comentar. Así que bueno, estoy súper orgullosa de mis Ginichingos. Gracias por estar del otro lado. Cuídate
porque eres súper valioso o valiosa. 사랑해요. Te quiero mucho. 다시 만나요. Nos vemos en la próxima.